Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Entonces Judas se llevó con él a la cohorte y a los servidores de los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos, y llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Le respondieron. Jesús les contestó: Yo soy. Judas, el que le iba a entregar, estaba con ellos. Cuando les dijo: Yo soy, se echaron atrás y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Respondieron ellos. Jesús contestó: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplió la palabra que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le condujeron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Pedro, sin embargo, estaba fuera, en la puerta. Salió entonces el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera le dijo a Pedro: ¿No eres también tú de los discípulos de este hombre? No lo soy, respondió él. Estaban allí los criados y los servidores que habían hecho fuego porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: Yo he hablado claramente al mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los servidores que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así es como respondes al sumo sacerdote. Jesús le contestó: Si he hablado mal, declara ese mal. Pero si tengo razón, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Simón Pedro estaba calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negarlo. E inmediatamente cantó el gallo. De Caifás condujeron a Jesús al pretorio. Era muy temprano. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Le respondieron. Les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le respondieron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así se cumplía la palabra que Jesús había dicho al señalar de qué muerte iba a morir. Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Dices esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? Respondió Pilato: Tu gente y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: O sea, ¿que tú eres rey? Jesús contestó: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Y después de decir esto, se dirigió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar. Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Y los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado y lo vistieron con un manto de púrpura y se acercaban a él y le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Mirad, os lo voy a sacar para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Y Pilato les dijo: Aquí tenéis al hombre.
Entonces Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les respondió: Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según la ley, debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, tuvo más miedo. Y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta alguna. Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para soltarte? ¿Y potestad para crucificarte? Jesús respondió: No tendrías potestad alguna sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban diciendo: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Pilato, al escuchar estas palabras, condujo fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo, Gabatá. Era la parasceve de la Pascua, más o menos la hora sexta, y les dijo a los judíos: Aquí está vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. No tenemos más rey que el César. Respondieron los príncipes de los sacerdotes. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
y se llevaron a Jesús. Y cargando con la cruz, salió hacia el lugar que se llama la Calavera, en hebreo, Gólgota. Allí le crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los príncipes de los sacerdotes de los judíos decían a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: Yo soy el Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito está. Los soldados, después de crucificar a Jesús, recogieron sus ropas e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y además la túnica. La túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí: No la rompamos. Mejor la echamos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura cuando dice: Se repartieron mis ropas y echaron suertes sobre mi túnica. Y los soldados así lo hicieron. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: Todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Como era la parascebe, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y los retirasen. They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza.
y al instante brotó sangre y agua. and water poured out. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. They pierced. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque a escondidas, por temor a los judíos, le rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Así que fue y retiró su cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, fue también llevando una mixtura de mirra y aloe de unas 100 libras. 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no había sido colocado nadie. never been buried. Como era la parasceve de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.